Hoy comenzamos otro nuevo capítulo que está dedicado a los ángeles y lo primero que vamos a hacer es empezar por conocer quiénes son los ángeles para la Iglesia. Tan solo nos vamos a centrar en hablar sobre lo que representan para ella, las misiones y su jerarquía. No voy a intentar explicarlo, no voy más que a intentar explicarlo con claridad, pero no voy a refutar ninguna idea que tiene la Iglesia sobre esta cuestión, pues esto será para la próxima semana cuando Valle nos traiga los argumentos necesarios que desde el espiritismo pues niega muchas de las cuestiones sobre la angeología de la Iglesia. Entonces, de lo primero que vamos a hablar es de la etimología de la palabra ángel, que proviene de la palabra griega ángelos, que a su vez proviene del hebreo malach, que significa mensajero. Entonces los malach, por tanto, eran los mensajeros de Dios y son los que más se parecían a los humanos en apariencia física. Bueno, esta cuestión relativa a los ángeles es uno de los dogmas de la Iglesia. Todas las religiones han tenido ángeles bajo diversos nombres, esto es, seres superiores a la humanidad, intermediarios entre Dios y los hombres. El materialismo, negando toda existencia espiritual fuera de la vida orgánica, ha colocado naturalmente a los ángeles entre las ficciones y las alegorías. La creencia en los ángeles forma parte esencial de los dogmas de la Iglesia. La idea moderna que tenemos de los ángeles proviene en gran parte de la tradición hebrea. En la Biblia, en el Antiguo Testamento concretamente, aparecen como los mensajeros de Dios. Pero este concepto de los mensajeros celestiales ya lo encontramos también en las antiguas religiones como la sumeria, babilónica, egipcia y persa. De la misma manera también lo vamos a encontrar en la cultura griega. Y probablemente también se encontraba en la que quizás es la religión más antigua de la humanidad, que es el zoroastrismo. Siguiendo con el libro, en el Concilio de Letrán se recoge lo siguiente. Nosotros creemos firmemente, expresa un concilio general y ecuménico, que no hay más que un solo Dios verdadero, eterno e infinito, el cual al principio del tiempo formó toda criatura de la nada, la espiritualidad, la espiritual y la corporal, la angélica y la mundana, y enseguida formó, como medio entre las dos, la naturaleza humana compuesta de cuerpo y espíritu. Bueno, aquí nos encontramos con la afirmación que Dios crea todo de la nada y las tres cuestiones serían una, lo espiritual, otra, lo material y el ser humano, que es una mezcla de las dos anteriores. Tal es, según la fe, el plan divino en la obra de la creación, plan majestuoso y completo, como convenía a la sabiduría eterna. Así concebido, presenta el ser a nuestros pensamientos en todos los grados y en todas las condiciones. En la esfera más elevada aparece la existencia y la vida puramente espiritual en la más baja, la puramente material. Y en medio, separándolas, una maravillosa unión de las dos sustancias, una vida común a la vez al espíritu inteligente y al cuerpo orgánico. Nuestra alma es de una naturaleza simple e invisible, pero limitada en sus facultades. La idea que tenemos de la perfección nos hace comprender que puede haber otros seres simples como ella y superiores por sus cualidades y privilegios. El alma es grande y noble, pero está asociada a la materia, servida por frágiles órganos, limitada en su acción y en su potencia. ¿Por qué no ha de haber otras naturalezas más nobles aún, libres de esta esclavitud y de estas trabas, dotadas de una fuerza más grande y de una actividad incomparable? Antes que Dios colocara al hombre en la tierra para conocerle, amarle y servirle, ¿no pudo llamar a otras criaturas para componer su corte celeste y para adorarle en la morada de su gloria?
Dios, en fin, recibe de las manos del hombre el tributo de honor y el homenaje de este universo. ¿Es extraño que reciba de las manos del ángel incienso y la oración del hombre? Si los ángeles no existiesen, la gran obra del Creador no tendría el coronamiento y la perfección de que era susceptible este mundo, que atestigua su omnipotencia. No sería la obra maestra de su sabiduría. Nuestra misma razón, aunque frágil y débil, podría fácilmente concebirle más completo y más acabado. Aquí, desde los representantes de la Iglesia, empiezan a argumentar sobre la existencia de seres superiores que acompañan a la creación. La idea que transmite este cardenal es que antes de nuestra creación por parte de Dios le dio privilegios a otros seres superiores, dotándoles de la libertad que supone no estar unidos a la sustancia, a la materia. Además, con unas capacidades más potentes que les permite realizar unas actividades que no podemos comparar con las nuestras. En cada página de los libros sagrados del Antiguo y del Nuevo Testamento se hace mención de estas sublimes inteligencias en invocaciones piadosas o en rasgos históricos. Su intervención aparece manifiestamente en la vida de los patriarcas y de los profetas. Dios se sirve de su ministerio unas veces para intimidar su voluntad, otras para anunciar los acontecimientos futuros. Hace de ellas casi siempre los órganos de su justicia o de su misericordia. Bueno, pues una de las misiones de los ángeles, según la Biblia, sería establecer esas relaciones con los patriarcas, con los profetas, para advertirles sobre hechos que se desarrollarán en el futuro y también para influir en su voluntad, siendo una especie de prolongaciones de Dios para hacer cumplir su misericordia y su justicia. Su presencia se halla mezclada en las diversas circunstancias del nacimiento, de la vida y de la pasión del Salvador. Su recuerdo es inseparable del de los grandes hombres y del de los hechos más importantes de la antigüedad religiosa. Se encuentra también en el seno del politeísmo y bajo las fábulas de la mitología, porque la creencia de que se trata es tan antigua y tan universal como el mundo. El culto que rendían los paganos a los buenos y a los malos genios no era más que una falsa aplicación de la verdad, un resto degenerado del dogma primitivo. Entonces los ángeles estuvieron muy presentes en todo lo que tuvo que ver con la vida de Jesús, reconociendo que desde el principio del mundo han estado junto al hombre y que todas las culturas le han rendido culto. Las palabras del Santo Concilio de Letrán contienen una distinción fundamental entre los ángeles y los hombres. Ellas nos enseñan que los primeros son espíritus puros, mientras que los últimos están compuestos de un cuerpo y un alma. Esto es, que la naturaleza angélica se sostiene por sí misma, no solamente sin mezcla, sino también sin asociación real posible con la materia, por ligera y sutil que se la suponga. Mientras que nuestra alma, igualmente espiritual, está asociada a un cuerpo de manera que no forma con él más que una sola misma persona, y tal es esencialmente su destino. Bueno, pues aquí nos habla claramente que el devenir del alma humana está siempre ligada a la materia, mientras que en los ángeles es todo lo contrario. La Iglesia no cree que estén revestidos de una materia quintaesenciada. Mientras dure esta unión tan íntima del alma con el cuerpo, estas dos sustancias tienen una vida común y ejercen la una sobre la otra una influencia recíproca. El alma no puede librarse enteramente de la condición imperfecta que de esto resulta para ella. Sus ideas le llegan por los sentidos, por la comparación de los objetos exteriores y siempre bajo imágenes más o menos aparentes. De ahí se sigue que no puede contemplarse a sí misma y que no puede representarse a Dios y los ángeles sin suponerle alguna forma visible y palpable. Por esto los ángeles, para hacerse ver de los santos y de los profetas, han debido recurrir a figuras corporales. Pero estas figuras no son más que cuerpos aéreos
o atributos simbólicos en relación con la misión de que estaban encargados. Pues en este apartado se niega la perceptibilidad del ser humano para decir más tarde que para los elegidos les puedan ver, recurren a ese cuerpo aéreo, ¿no?, que hablaban. Bueno, parece una contradicción con respecto al párrafo anterior, cuando hablaba de la imposibilidad de los ángeles de estar asociados a cualquier tipo de materia, por muy ligera y sutil que ésta fuera. Su ser y sus movimientos no están localizados y circunscritos en un punto fijo y limitado del espacio. No estando adheridos a ningún cuerpo, pues no pueden ser retenidos y limitados, como lo somos nosotros por nuestro cuerpo. No ocupan ningún sitio y no llenan ningún vacío, pero del mismo modo que nuestra alma está completa, lo están ellos en todos los puntos y en todas las partes del mundo. Más rápidos que el pensamiento, pueden en un abrir y cerrar de ojos estar en todas partes y obrar por sí mismos, sin otros obstáculos a sus intentos que la voluntad de Dios y la resistencia de la libertad humana. Bueno, pues estos seres pueden recorrer el universo a su voluntad, con total autonomía de sus actos, solamente, como decíamos antes, frenados por la voluntad de Dios. Mientras nosotros estamos reducidos a ver poco a poco y hasta cierto punto nada más las cosas que están fuera de nosotros, y las verdades del orden sobrenatural nos aparecen como un enigma y en un espejo, siguiendo la expresión del apóstol San Pablo. Ellos ven sin esfuerzo lo que les conviene saber y están en relación inmediata con el objeto de su pensamiento. Sus conocimientos no son resultado de la intuición y del raciocinio, sino de sus conocimientos no son el resultado de la inducción y del raciocinio, sino de esa intuición clara y profunda que abraza todo el género y las especies que derivan de éste, los principios y las consecuencias que de ellos dimanan. Aquí vuelve a referirse a las limitaciones que tiene el ser humano, que aunque puede esclarecerse poco a poco, le es imposible alcanzar ese misterio de las cuestiones sagradas. Sin embargo, los ángeles reciben el conocimiento por la intuición y no por la razón. La distancia de los tiempos, la diferencia de los lugares, la multiplicación de los objetos no puede producir ninguna confusión en su espíritu. La esencia divina, siendo infinita, es incomprensible. Tiene misterios y arcanos que no pueden penetrarse. Los designios particulares de la providencia les están ocultos, pero les revela el secreto cuando les encarga, en ciertas circunstancias, anunciarlos a los hombres. Las comunicaciones de Dios con los ángeles y de los ángeles entre sí no se hacen como entre nosotros por medio de sonidos articulados y otros signos sensibles. Las puras inteligencias no tienen necesidad de los ojos para ver ni de los oídos para oír, pero tampoco tienen el órgano de la voz para manifestar sus pensamientos. Este intermedio habitual de nuestras conversaciones no le es necesario, pero comunican sus pensamientos de una manera que le es propia y enteramente espiritual. Para ser comprendidos les basta quererlo. Solo Dios conoce el número de los ángeles. Este número, sin duda, no puede ser infinito y no lo es. Pero según los autores sagrados y los santos doctores, es muy considerable y verdaderamente prodigioso. Si es natural proporcionar el número de habitantes de una ciudad a su grandeza y a su extensión, no siendo la Tierra más que un átomo en comparación con el firmamento y con las inmensas regiones del espacio, es preciso deducir que el número de los habitantes del cielo y del aire es mucho más grande que el de los hombres. Puesto que la majestad de los reyes consiste en el esplendor del número de sus súbditos, de sus oficiales y de sus servidores, ¿qué hay más adecuado para darnos una idea del rey de los reyes que esta multitud innumerable de ángeles que puebla el cielo y la tierra, el mar y los abismos, y la dignidad de los que permanecen sin cesar prosternados o de pie ante su trono?
Los padres de la Iglesia y los teólogos enseñan generalmente que los ángeles están distribuidos en tres grandes jerarquías o principados, y cada jerarquía en tres compañías o coros. Bueno, aquí tenemos que en la primera tenemos a los serafines, a los querubines, a los tronos. La segunda tenemos las dominaciones, las virtudes y las potencias. Y en la tercera los principados, los arcángeles y los ángeles. Bueno, pues vamos a empezar con la primera categoría, y que son los que están por encima de todos, están en el nivel superior de la jerarquía, y se van a designar en relación con las funciones que desempeñan en el cielo. Entonces aquí los serafines rodean el trono de Dios, abrasados en el fuego de la caridad, parecen tener voces potentes que causan estremecimiento, usa sus voces para adorar y proclamar la santidad del Señor Dios Todopoderoso, y dan a los humanos un mensaje de parte de Dios. Y aquí, si os fijáis, bueno, pues estos serafines tienen 6 alas, eso es lo que dice la Iglesia, 2 para cubrirse el rostro, 2 para cubrir sus pies y 2 para volar. Se caracterizan por el ardor y la pureza con que aman las cosas divinas y por elevar hacia Dios a los espíritus de menor jerarquía. Se les conoce como las flamantes llamas del rayo o rayos del fuego del amor o llamas ardientes. Cantan sin cesar la música de las esferas, regulan el movimiento de las vidas y son la vibración primordial del amor. Según Ezequiel y el Apocalipsis, solo pueden ser vistos por seres elevados a una dimensión superior, es decir, un estado en el que el cielo se abre para ellos. Según los gnósticos, fueron los serafines los que destruyeron Sodoma y Gomorra con bolas de fuego. Se tapan el rostro para protegerse de la inmensa luz que irradia a Dios. Y con el segundo par de alas vuelan, y con el tercer par de alas cubren sus piernas para demostrar la eterna humildad y amor que deben solo a Dios. Y en resumen, en la alabanza a Dios son constantes. En el trono de Dios, los más allegados. En su amor a Dios, los más ardientes. En sus formas, los más hermosos. En las formas, los más poderosos. Pues vamos a seguir con los querubines, que son un reflejo luminoso de la sabiduría de Dios. El origen de los querubines podría venir de los persas, que tenían en su creencia ya a los querubes guardianes. Eran con cuerpo humano, cabeza de león y 4 alas. Los judíos también creían en la existencia de los querubines, que adoptaron el nombre de los persas. En la Cábala aparecen con sus funciones místicas. Maimónides, sin embargo, tiene otra concepción de ellos, explicando que son alusiones a las diversas leyes de la naturaleza. Son los principios por los que el universo físico está presente. Y Ezequiel habla también de ellos en la Biblia, pues como seres impresionantes y hermosos, con alas, 4 caras y llenas de ojos. Tienen una característica de guardianes y al mismo tiempo de carruaje. Sigue diciendo Ezequiel que sus alas se juntaban las unas con las otras, por lo que se da la imagen de un grupo homogéneo, constituyendo una especie de carroza celestial. Su desplazamiento es veloz. Los seres iban y volvían como si fueran relámpagos. El ruido de sus alas llegaban hasta el atrio exterior y era semejante a la voz del Dios Todopoderoso. También nos cuenta la Biblia que Dios colocó a los querubines en el Edén después de expulsar a Adán y Eva. Luego de expulsarlos, puso al oriente del jardín del Edén a los querubines y una espada ardiente que se movía por todos los lados para custodiar el camino que conduce al árbol de la vida.
También se dice que Satanás era un querubín antes de llenarse de orgullo y de rebelarse ante Dios. Entonces Satanás era un hermoso querubín protector. En la angeología cristiana también se les asocia con los puti, en la forma que tenéis ahí abajo, en la forma de un niño con alas. Pero estos seres son de carácter secular, no bíblico. Aparecieron en el Renacimiento, más tarde siguen apareciendo en el Barroco, como una representación efectivamente de los mensajeros de Dios, a medio camino entre lo humano y lo divino. Y debían transmitir los asuntos humanos a los dioses y los asuntos divinos a los hombres. Y bueno, como veis, esto lo podemos encontrar en muchas obras pictóricas. Vamos con la tercera categoría, que son tronos y coros. Estos son los que proclaman la grandeza de Dios y la hacen resplandecer. Los tronos están identificados con los ofanim, que procede del hebreo y que significa rueda, haciendo referencia al carro visto por Ezequiel. En uno de los manuscritos del Mar Muerto los presenta como ángeles, y en el libro de Enoc se les representa como una clase de seres celestiales que, al igual que los serafines y querubines, no duermen nunca y cuidan el trono de Dios. Suelen estar a veces representados con alas multicolores. Bueno, pues vamos a los de la segunda jerarquía, que reciben sus nombres de las operaciones que se les atribuye en el gobierno general del universo. Y en primera instancia vamos a encontrar las dominaciones, que señalan a los ángeles de los órdenes inferiores sus misiones y sus cargos. Su etimología viene del griego dominios, y Pablo de Tarso se refiere a este tipo de ángeles en el listado de poderes sobrenaturales que están sometidos a Jesús para enfatizar su poder y su posición como Señor de todo lo creado, empleando términos comunes para autoridades civiles de su tiempo, al punto de que se ha llegado a dudar de si el término refiere verdaderamente a los ángeles o a las potestades humanas. Aquí tenemos en segundo orden las virtudes, que cumplen los prodigios reclamados por los grandes intereses de la Iglesia y del género humano. Las virtudes son aquellos ángeles que tienen como misión ayudar al ser humano a acercarse a Dios. Me estoy acordando ahora que yo creo que es en el prólogo del Evangelio según el Espiritismo, que ya nos habla así Kardec, ¿no? Las virtudes de los cielos, ¿no? Estos espíritus que junto con el espíritu de verdad trabajaron en la codificación, ¿no? Bueno, entonces estas virtudes son aquellos ángeles, como he dicho, que tienen esa misión, ¿no?, de ayudarnos a acercarnos a Dios. Bajan a la tierra, pero no con forma humana, sino como entes abstractos. Cada ser humano posee sus virtudes que que le ayudan a acercarse a Dios, y así finalmente, a la hora de la muerte, gozar en su comunión. También se ha asociado a las virtudes en muchos aspectos a los servidores de la Virgen María, y se ha concluido que los ángeles que la acompañan son en su mayoría virtudes. Suelen llevar flores o símbolos de María y están muy relacionados con la pasión de Cristo. A las virtudes se las adjudica ser las portadoras de la gracia divina y el valor, y su deber principal es el de trabajar por los milagros en la tierra. Tradicionalmente se decía que los ángeles que presidieron la ascensión de Jesús fueron justamente virtudes. Y en tercera posición, en esta jerarquía, vamos a encontrar las potencias o potestades, que protegen con su fuerza y su vigilancia las leyes que rigen el mundo físico y moral. Entonces las potestades tienen la función de mantener el equilibrio cósmico y las leyes físicas, así como de vigilar los márgenes del mundo espiritual con el mundo físico. Son referidos en varios textos bíblicos
Y en un pasaje se declara que a Cristo le están sometidos los ángeles, las dominaciones y las potestades. Pues vamos ya con la tercera categoría, y estos están encargados ya de la dirección de las sociedades y de las personas. O sea, estarían más cerca ya de nosotros. Tenemos los principados, ¿no? En primer lugar, de esta tercera categoría. Estos se ocupan de los reinos, de las provincias y de las diócesis. Y según la angeología cristiana del pseudo Dionisio Areopagita, los principados manifiestan el dominio de Dios sobre la naturaleza. También se les llama ángeles integradores y son los guardianes de las naciones. Supervisan aquellos eventos que afecten a las naciones, incluyendo la política, los temas militares y el comercio. En la iconografía bizantina se les reconoce por su atuendo militar y sus armas que incluyen lanzas o hachas, además del lirio en flor y el sello. En la Catedral de Milán lo podemos encontrar que porta en su mano una peña rocosa sobre la que se yergue una fortaleza. Y también aparecen mencionados por Pablo en la carta a los Efesios, donde se habla de que para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora manifestada a los principados y a las potestades en los cielos, mediante la Iglesia. Pues vamos con la segunda categoría, y aquí ya nos encontramos a los arcángeles, que transmiten los mensajes de la más alta importancia. La palabra arcángel solo se usa 2 veces en el Nuevo Testamento, en la carta a los tesalonicenses, a los tesalonicenses y en Judas. En la mayoría de las tradiciones cristianas, Gabriel también se considera un arcángel, pero no existe un apoyo literario directo para esta suposición. El término arcángel aparece solo en singular, nunca en plural, y solo en referencia específica a Miguel. El nombre del arcángel Rafael aparece solo en el libro de Tobías. Tobit es considerado deuteronocanónico por los católicos, tanto los de rito oriental como los de occidental. Y los cristianos ortodoxos orientales y occidentales, así como por los anglicanos. Sin embargo, el libro de Tobit no es reconocido por la mayoría de las denominaciones protestantes. En él, Rafael le dice a Tobías que él era uno de los 7 que están ante el Señor, y generalmente se cree que Miguel y Gabriel son 2 de los otros 6. Un cuarto arcángel es Uriel. El nombre de Uriel no se menciona en la Biblia cristiana occidental, pero juega un papel destacado en un libro apócrifo leído por cristianos ortodoxos, anglicanos y rusos, el segundo libro de Esdras, y en el libro revela 7 profecías al profeta Esdras. También juegan un papel en el libro apócrifo de Enoc, que es considerado canónico por la Iglesia ortodoxa etíope, ortodoxa eritrea y católica etíope. La Iglesia católica generalmente no considera a Uriel como un arcángel, así como el libro de Enoc tampoco es parte de la Biblia católica utilizada por la mayoría de los católicos. Otra posible interpretación de los 7 arcángeles es que estos 7 son los 7 espíritus de Dios que están ante el trono descrito en el libro de Enoc y en el libro de Apocalipsis. Entonces vamos a ver un poquito sobre el arcángel Miguel, que en hebreo significa literalmente ¿quién es como Dios? El arcángel San Miguel fue uno de los 3 ángeles que anunciaron el nacimiento de Isaac, junto con Gabriel y Rafael, y protegió al pueblo de Israel durante su marcha por el desierto. Actualmente el judaísmo invoca a Miguel como protector de sus sinagogas, y en la liturgia del Yom Kippur el sermón concluye con las palabras: Miguel, príncipe de misericordia, orad por Israel. La veneración
del arcángel Miguel en el cristianismo se basa en su mayor parte en lecturas del Nuevo Testamento y adaptando a las que se refieren a él en el Antiguo. En el Apocalipsis se lee: hubo un gran combate en los cielos. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón. También el dragón y sus ángeles combatieron, pero no prevalecieron y no hubo ya lugar en el cielo para ellos. Y fue arrojado el dragón, la serpiente antigua, el llamado Diablo y Satanás, el seductor del mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles con él. Esto lo ya vemos en el Apocalipsis. Antiguas autoridades gubernamentales y eclesiásticas reconocieron temprano las virtudes de esta criatura alada. Por ejemplo, el emperador Constantino atribuía a Miguel la derrota de sus adversarios. Por ese motivo mandó edificar cerca de Constantinopla una espléndida iglesia en su homenaje. El papel de Miguel en las iglesias orientales es básicamente el mismo que en la iglesia católica. Se le representa vestido como túnica, como cualquier otro ángel, pero con una espada o una lanza en una mano y en la otra un globo coronado por una cruz que representa el universo sobre el que Miguel tiene poder en nombre de Cristo. Es defensor de la pureza y santidad de Dios frente a las potencias falsamente luminosas. Es el ángel de la noche mística, allí donde Dios despliega la luz verdadera. Y más tarde se convirtió en patrón de policías y bomberos y de cualquiera que arriesgue su vida por un bien mayor. Vamos a ver el otro arcángel, Rafael, y en el cristianismo Rafael está generalmente asociado a un ángel sin nombre del Evangelio de Juan, quien mantiene las aguas sanadoras de la piscina de Bethesda, aunque es una de las figuras principales del libro de Tobías, aceptado como canónico por los católicos y ortodoxos. Se trata entonces uno de los tres patrones del peregrino. Asimismo está reconocido como ángel en la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, ya que menciona brevemente en Doctrina y Convenios. En el Islam, Rafael es el cuarto ángel en relevancia y en la tradición islámica es conocido como Israfil. Aunque no es nombrado en el Corán, el hadith identifica a Israfil como el ángel del Corán. En la escatología islámica se le asocia con una trompeta que posa en sus labios a la espera de que Dios ordene que anuncie el día del juicio final. De acuerdo con el libro de Tobías, Rafael fue enviado por Yahvé para acompañar a Tobías, hijo de Tobit, en un largo y peligroso viaje para conseguirle una esposa piadosa al joven. Esta es Sara, quien había visto morir a 7 prometidos debido a que un demonio de nombre Asmodeo estaba enamorado de la mujer y entonces mataba al esposo en la noche de bodas. Y vamos con el tercero de los arcángeles, que es Gabriel, que proviene del hebreo y significa hombre de Dios, poder de Dios o fortaleza de Dios. Gabriel es interpretado por los rabinos como un hombre vestido de lino en el libro de Daniel y en el libro de Ezequiel. La función de Gabriel en el libro de Daniel es la de interpretar una visión de ese profeta. En el libro de Ezequiel se presenta a Gabriel como un ángel que es enviado para destruir Jerusalén. En la Cábala, Gabriel es presentado como alguien que obra de acuerdo con Miguel en la corte de Dios. Y para el Islam, Gabriel es el ángel de la revelación, ya que Dios mismo reveló el Corán al profeta Mahoma a través de este ángel Gabriel. En el Antiguo Testamento, Gabriel aparece como alguien que aparenta ser un hombre, interpreta las visiones de Daniel. Daniel se asustó y cayó postrado. Gabriel le habla a Daniel mientras que él está profundamente dormido. Daniel está cansado y enfermo unos días después de estar con Gabriel. Más tarde, Gabriel se le aparece de nuevo a Daniel mientras que está orando, dándole una explicación profunda y una respuesta a su oración. Ya en el Nuevo Testamento, Gabriel se le apareció a Zacarías mientras estaba en el templo
para anunciarle que su esposa Isabel, que era estéril, iba a tener un hijo. El hijo que nació fue Juan el Bautista. Y al 6º mes del embarazo de Isabel, Gabriel se le aparece a María para anunciarle que será madre de Jesús. Bueno, pues vamos ya con la última categoría, que son los ángeles. Los ángeles guardianes que nos acompañan velando por nuestra seguridad y nuestra santificación. Los ángeles ocupan el lugar más bajo de entre los coros angelicales. Su misión es dar alabanzas y adoración. El principal de los ministerios que tienen los ángeles buenos es aquel de alabar y ofrecer incesante oración a Dios, adoración a Dios, porque, conforme a la Biblia, Él es digno. Otras funciones que la Iglesia sostiene incluye el traer la ley de Dios a su pueblo, ahí lo encontramos en Hechos, como también ejecutar los juicios de Dios sobre sus enemigos, juntar a los elegidos de la segunda venida y asistir en lo que la Iglesia afirma será el día del juicio final. Una variante particular dentro de este grupo es el llamado ángel de la guarda. Cada cual de ellos es asignado por Dios a cada persona para protegerla, guardarla y guiarla durante su vida en la tierra para facilitarle el ascenso al cielo. Bueno, aunque los teólogos consideran a los ángeles como desencarnados, ha dado para mucho en el mundo de las representaciones, de lo imaginario, proporcionando una rica inspiración para el arte, en donde lo encontramos con forma humana, como hemos estado viendo, tanto en obras pictóricas como en esculturas. Y los ángeles solían aparecer como andróginos, en parte porque en el Imperio Romano de Oriente, que influyó enormemente en el arte occidental, así como en la religión, a menudo eran representados como eunucos, de los cuales la corte bizantina tenía muchos. Bueno, pues hasta aquí este tema de los ángeles.